Las últimas semanas han estado marcadas por una fuerte actividad y comunicación binacional entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. De norte a sur se exige un alto al tráfico de drogas y de sur a norte un alto al tráfico de armas. Algunos legisladores estadounidenses propusieron incluso tratar a los cárteles como grupos terroristas, de manera que pudieran ser objetivos a combatir por su ejército. Lo anterior fue rechazado por su propio presidente, su embajador y la mayoría de los poderes en México, salvo por algunos personajes de la oposición. Mientras tanto, México pelea en tribunales norteamericanos sanciones contra las armerías, puesto que su negligencia, o quizá complicidad, significan muertes de este lado de la frontera. 8 de cada 10 armas que usa el crimen organizado en nuestro país cruzaron ilegalmente. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la comunidad científica a buscar posibles alternativas al uso del fentanilo, ya que esta sustancia tiene un uso legal y medicinal, y por tal motivo es difícil seguir la trazabilidad del mercado negro. De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de #Polémica en redes. Permítame, antes que cualquier cosa, presentarle al panel de personas expertas que convocamos el día de hoy. Lilian Chapa Colofón, ella es analista de políticas de seguridad, ha estado varias veces en Polémica en redes, nunca presencial, así que qué gusto y bienvenida al foro. Muchas gracias por invitarme, Luisa, me da mucho gusto estar aquí. También aquí en nuestra mesa está alguien que conoce usted muy bien, Miguel Elorza, titular de Infodemia MX. Bienvenido, Miguel, y gracias una vez más. Y bastante lejos hasta Estados Unidos, pero porque hoy es específicamente pertinente, le agradezco su presencia al doctor Héctor Frisby, quien es médico cirujano y experto en temas de salud pública. Bienvenido, doctor Frisby, muchas gracias también por tomarnos la invitación a este programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si no estoy es porque no me invitaron. Conste, aquí quedó el testigo para usarse en futuras ocasiones. Y seguramente con la conversación que estamos teniendo entre los dos países, la frontera más grande del planeta, estaremos usando mucho de su sabiduría, doctor. Si les parece, empezamos con usted justo para entender el contexto del tema que nos tiene aquí sentadas y sentados hoy. El fentanilo. Usted ha hecho un gran esfuerzo por explicar cómo fue que esta sustancia es un tema de alta prioridad para Estados Unidos y un dolor de cabeza para ambos gobiernos. ¿Cuándo, digamos, a cuándo hay que retrasar o remontar el análisis de la adicción a esta sustancia y, bueno, su consecuente tráfico? Mira, esto es alrededor de los años 80, como ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, Luisa. Aquí en los Estados Unidos, los fabricantes de este tipo de medicamentos, de los opioides, estamos hablando de la oxicodona, de inmediata liberación, de alta duración, hidrocodona también, todos estos derivados de la morfina se empezaron a promocionar mucho para su uso aquí en los Estados Unidos, incluso a los hospitales y a los médicos que no trataban el dolor y que el paciente se quejaba de que tenía dolor, le recortaban el pago de los gastos de hospital o de los honorarios médicos en relación a qué porcentaje no cuidaba el dolor en los pacientes. Esto, desde luego, pues invitó a que las personas empezaran a utilizar estos medicamentos pues para no tener recortes en sus pagos. Y lo más grave de esto es que se empezaron a estudiar se empezaron a utilizar estos medicamentos en la población infantil, es decir, los niños que iban a una visita con el dentista o que se fracturaban un hueso, se les prescribían opioides. Ahorita ya no se hace eso porque ya sabemos que cualquier menor de 21 años que se expone su cerebro a una sustancia externa, porque nosotros tenemos opioides endógenos, a un opioide producido en un laboratorio, genera un mecanismo de dependencia y adicción. Y muchas de las personas que ahorita están peleando por adicciones son personas que recibieron una prescripción por opioides. Recuerden que el 86% de los opioides que se usan como medicamento en el mundo, 86% se utilizan en los Estados Unidos. Vale. Déjenme poner un tuit rapidísimo para entrar a la polémica en redes de una cuenta que se llama USA Facts y habla de los últimos años. En 2021, 70.601 personas murieron a causa de sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Ya nos decía el doctor Frisby cómo llegamos, digamos, a este nivel de adicción y las consecuencias son estas. Esto es 25% más que un
año antes que el 2020 y casi el doble que en el 2019. Es decir, es un tema que se está ni siquiera multiplicando, exponenciando de acuerdo con estas cifras. Lilian, ¿por qué si tenemos varios años siguiéndole la pista, bueno, décadas, con este contexto más amplio, hasta ahora es un tema de foco rojo o es un tema que no ha dejado de estar en la mira, digamos, en las últimas semanas? Wow, bueno, pues hay varias formas de resolver este problema. Yo creo que lo que puso o lo que ha puesto este tema en el centro de la relación bilateral y también de discusiones públicas en Twitter y en redes es por la preocupación creciente de los Estados Unidos, del gobierno estadounidense, por las muertes, las cientos de miles de muertes relacionadas con el uso y sobre todo el abuso de este tipo de sustancias. Me parece que llega a casi 100,000 o 90,000 las muertes al año relacionadas con este tipo de sustancias. Y yo creo que la tensión que genera en Estados Unidos pues esta crisis de salud pública llega a México en forma de reclamo por parte de un sector de la política estadounidense, del Partido Republicano, que además, recordemos, está como en precampañas o en el proceso para elegir a su candidato o candidata presidencial, y eso pues eleva en mucho, digamos que la confrontación entre pues este partido y este sector un poco más radical del Partido Republicano con el gobierno mexicano, porque es redituable políticamente pelearte con el presidente de México, ¿no? Ok, que digo, fue una conversación, digamos, política que empezó allá, pero sin duda los personajes y las personajes mexicanas también se han sumado. Antes de llegar ahí, quisiera que viéramos justo a este republicano Dan Crenshaw, que tiene, digo, tenemos ahí en producción un montón de tweets de él, porque si uno ve sus redes sociales, pues sí, claramente tiene una ideología conservadora, muy pro Ronald Reagan y Felipe Calderón en este sentido de, ¿no?, todo el fuego y todas las armas en contra de los malos, quienes quieras que sean, pero tiene como este discurso justo muy marcado. Y le mandó hace unas semanas un mensaje, incluso en video, al presidente López Obrador, que dice: la eliminación de los cárteles de la droga es de interés tanto de Estados Unidos como para México. Y bueno, sale ahí en un escritorio con sus banderas y águilas atrás, ¿no? Hablando como de lo importante que es. Ahí lo tenemos, no lo vamos a escuchar porque pues tampoco hay que darle tanto foro. Ahí sí. Pero bueno, sin duda fue uno de los momentos más virales del último mes, yo me imagino, Miguel, porque de ahí se colgó todo el mundo para continuar una conversación que en realidad no tendría sentido, pues hay un entendimiento bicentenario que ya estableció márgenes, digamos, pero se subió el gobernador de Texas, se subió aquí el líder de oposición, Marco Cortés, y de repente el tema del fentanilo parece ser prioritario para todo el mundo. Sí, buenas tardes a todos, buenas noches, perdón. Cuando decimos que hay una preocupación creciente de Estados Unidos ahora con el tema del fentanilo, yo creo que eso nos debería preocupar si ahora Estados Unidos recién se empieza a preocupar, porque la crisis de opioides tiene más de una década en Estados Unidos. Y la pregunta sería, ¿qué han hecho en esta década en que se dieron cuenta que sus médicos recetaban opioides para todo y que hicieron que las personas dependieran de estos medicamentos para que se les quitara el dolor y les generaron adicción, existiendo otro tipo de analgésicos? Eso es en primera instancia. Segundo, esta preocupación creciente o este sonido, este ruido en redes sociales, en medios de comunicación a propósito del fentanilo, en efecto, me parece que tiene un trasfondo electoral y casi politiquero. ¿Por qué? Es justamente en el contexto previo a la elección para presidente en Estados Unidos, antes para que los republicanos elijan a su candidato, que se empieza a dar este ataque a México. Lo que estamos viendo es exactamente lo mismo que lo que pasó cuando Donald Trump quería ser presidente. Empezó a atacar a los mexicanos diciendo que éramos delincuentes, prometió un muro que, dicho sea de paso, no cumplió. Y ahora el senador Dan Crenshaw lo que está haciendo pues es atacar al gobierno de México diciendo falsamente que no combatimos al fentanilo y al tráfico de fentanilo en este país, pero también lo hace parado desde lo que es él. No nos olvidemos que es un militar, que además su primer despliegue fue justamente en Irak. Estamos cumpliendo 20 años de una guerra que, dicho sea de paso, comenzó a partir de una mentira. No olvidemos que las agencias de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos decían que había armas de destrucción masiva en Irak.
nunca las encontraron. Ahora este senador repite las mentiras diciendo que el gobierno de México no combate al fentanilo, cuando nunca, como ahora, se había decomisado tanto fentanilo o se habían destruido tantos laboratorios clandestinos. Déjame regresarle esa pregunta al doctor Frisby. ¿Qué han hecho de ese lado? Porque efectivamente pues es un tema que gente como usted tiene documentado hace tiempo y tiene varias aristas. Veía en una columna, tengo el tuit de Mario Campa, porque es un economista al que yo sigo, pero vi que mucha gente la tuiteó, en el LA Times, que es un medio pues, bastante progresista, no antimigrante como muchos otros que veremos un poco más adelante. Y es una columna que sonó mucho y una de las frases que usa es: suministramos la mayoría de las armas del mundo. Durante mucho tiempo hemos sido los usuarios de drogas más prolíficos del mundo y ¿qué hacemos? Culpar a uno de nuestros amigos más antiguos por los problemas que hemos causado. Y entonces preguntarle, doctor, pues justo eso, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Porque efectivamente la parte de política exterior está clara, ¿no? Se condena el tráfico desde China y Asia, digamos, se condena la parte mexicana, que sin duda hay que revisar. Pero ¿qué está pasando hacia adentro? Porque no sabemos si hay narcotraficantes estadounidenses o no. De hecho, déjenme sumarles otro tuit rapidísimo que me encontré de Tristan Snell y dice, es un abogado que está a veces en MSNBC, dice 86% de las convictions, de las sentencias por fentanilo, ahí abrí la traducción, en la frontera de Estados Unidos y México son de ciudadanos de Estados Unidos, no de inmigrantes. Entonces, claramente hay una parte de la cadena en la que Estados Unidos tiene responsabilidad. ¿Eso es parte de la conversación de ese lado de la frontera o digamos que entre esta grilla política la población también opina que es culpa solo de nuestro país? Mira, lo que sucede aquí en Estados Unidos es que el sistema médico, el sistema de atención médica en los Estados Unidos no está manejada por los médicos, poco podemos hacer o nada, ni siquiera por los pacientes o las necesidades de los pacientes. El sistema médico de los Estados Unidos es un negocio y está manejado por las compañías de seguros y por la industria farmacéutica. Entonces, muchas veces nosotros quedamos atrapados en el medio. El libro que yo les había recomendado que leyeran, el de la doctora Lemke, el que se llama El médico traficante de drogas, que es este libro, Drug Dealer MD. Es un libro que rescata toda la información y tiene capítulos muy interesantes en los cuales habla de esto que justamente decían las otras dos personas que están aquí, que me hicieron el favor de invitarme con ellos. Habla de cómo el sistema de salud inventó el dolor como el quinto signo vital. Eso viene aquí en el libro, lo inventó la industria farmacéutica, se lo vendió a un sistema de salud, convenciéndolo de la forma en la que ya sabemos que se convencen a los políticos y a los funcionarios públicos, porque de esos también hay acá. Y entonces hicieron obligatorio el hacerse cargo de esto. Y el rol de las compañías farmacéuticas es fundamental para que se entienda esto. Esa es la primera parte del problema. Primero, se inundó los tratamientos para dolor con opioides, que eran un muy buen negocio para un grupo de personas. Después, cuando se vieron las consecuencias que se están viendo ahora, que lo que se hizo fue crear una nación con un número muy elevado de personas altamente dependientes a sustancias psicotrópicas para receptores de opioides, entonces empiezan a castigar a los médicos y a quienes los prescribían como si fueran los responsables. ¿Qué hacemos los médicos? Dejamos de prescribirlo. Yo no prescribo. Doctor, déjame hacer un paréntesis ahí. Digamos que esta es, como bien dices, la parte legal de la crisis de fentanilo. Para allá voy. Tenemos certeza absoluta, digamos, de que la ruta para llegar a las farmacéuticas es legal, ¿correcto? Sí, es legal. Ok. Sí. Entonces, pero ya que nos damos cuenta de que nos empiezan a vigilar y castigan, a mucha gente le prohíben ya practicar medicina porque de repente un paciente se sobredosificó, cosas de este tipo. Entonces, mucha gente ya no quiere prescribir ese tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes son enfermos adictos. ¿Qué van a hacer? Ahí están los narcotraficantes en la calle y ellos son muy astutos. Y entonces ahí empieza a haber un mercado paralelo que va a satisfacer esa necesidad
de esos cerebros para tener opioides, porque así como lo pasabas en las imágenes, lo que estamos viendo ya no son personas que están interactuando con la sociedad, ya no son personas normales, y recuerden que desde el punto de vista psiquiátrico, una persona normal es aquella que funciona y se adapta. Una persona adicta a opioides ya ni funciona ni se adapta, es decir, es una persona que ya no pertenece a una sociedad. Entonces se empieza a crear este problema y obviamente hay un mercado fuera, que son los narcotraficantes y los lords, o como le dicen, los capos de los carteles, que pues yo veo que le hacen mucha promoción al Chapo y al Mayo Zambada y a Caro Quintero, pero ¿dónde están los Mayos Zambadas, los Caros Quinteros y los Chapos Guzmanes de los Estados Unidos? ¿En dónde están? ¿Cuándo salen o cuándo se indignan los norteamericanos por el nivel de violencia que se maneja aquí? Porque aquí hay unos niveles de violencia impresionantes. Y déjenme decirles, todo mundo sabemos aquí en qué ciudades, en qué calles pueden conseguirse las drogas. Si no los han atrapado, si no han frenado ese mercado, es porque no han querido. Déjenos con esta frase que sin duda requerirá más análisis, ir a una pausa y volvemos, Lilian, para hablar justo sobre el enfoque de cómo tratamos las adicciones, porque sé que es un tema que tienes bien estudiado en ambos lados de la frontera. Permítanos entonces unos minutitos y regresamos con más, mientras en nuestras redes puede hacernos llegar preguntas, comentarios, de preferencia no muchas quejas, pero también las apreciamos, @canal14mx, y volvemos. El hashtag que estamos usando en esta hashtag polémica en redes es fentanilo. Volvemos. No habrá paz mientras Layo no sea vengado. Usted sabe quién fue, porque hizo el ataúd de Layo un mes antes de que lo mataran. Y no tendré un segundo de reposo hasta no saber qué tienen que ver ustedes con el secuestro y la muerte de Layo. Cinema 14 presenta Edipo Alcalde, lunes 23:35 horas. Además de matemáticas, geografía o español, en la escuela aprendemos muchas cosas más. Aprendemos que no todo nos sale bien, que a veces hacer amigos puede ser difícil y que podemos tener algunos defectos. Pero también aprendemos que somos especiales y capaces de hacer muchas cosas. Aprendemos a tomar buenas decisiones y, sobre todo, aprendemos a cuidarnos a nosotras y nosotros mismos. Si estás pasando por un mal momento, recuerda que en la escuela siempre hay alguien que te puede escuchar. Una maestra, la psicóloga, un amigo o un compañero. No tengas miedo ni vergüenza. Acércate. El silencio no es opción. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14 y de los medios públicos. Permítanme compartirle la encuesta que le estamos haciendo a la gente que nos acompaña a través de las diferentes redes. ¿Qué estrategia consideras que es prioritaria para prevenir el consumo ilícito de fentanilo? A, salud; B, seguridad; C, educación; o D, otra abierta para que opine. Dejamos esta encuesta en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Al final, como en cada emisión, le haremos saber qué opinó nuestra audiencia. Por lo pronto, vamos a ver esta cápsula que nos prepararon nuestras colegas y nuestros colegas de Infodemia, que tiene que ver justo con cómo la conversación se distorsiona y perdemos a veces los datos objetivos del análisis necesario. Vamos a verla y volvemos con más. Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores. 1. Falso que el fentanilo solo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968. Y fue en la década de 1970 cuando inició su uso ilícito. El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona,
que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019 murieron más de 500,000 de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides, mientras que en 2022 aproximadamente 70,000 personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país. El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican 2 rutas de tráfico de esta droga: la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China-México-Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo, provenientes en su mayoría de China y 1/3 de ellos provenientes de la Unión Americana, son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos. 2. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los sexenios pasados. Durante la actual administración se incrementó en 1049% los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018. Los de metanfetamina han incrementado 128% comparado con el periodo 2008-2012 y los de cocaína incrementaron 628% comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58% respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos de drogas. 3. Falso que el gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el gobierno de México ha detenido a 68,944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136% más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, 7 de ellos del Cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación. Infodemia. Bueno, como bien veíamos en nuestro primer bloque, todo se ha exacerbado por un contexto geopolítico y particularmente político internamente en ambas naciones. Y justo quisiera ahondar en esto que acabábamos de ver con un par de tweets que me encontré siguiendo la conversación en Twitter, por ejemplo, sobre esto, sobre el enfoque que le ponemos a tratar el tema de fentanilo en general y cómo todo lo que cualquier personaje dice es recibido según, digamos, los propios filtros personales. Una cuenta que se llama Joshua dice: republicanos, 2 puntos, tenemos que iniciar una guerra contra México. AMLO, el presidente mexicano, 2 puntos, los estadounidenses necesitan cuidarse y luchar contra la depresión. Los analistas, AMLO quiere una pelea con Estados Unidos, ¿no? Y en otro lado, Max Kaiser, el exfuncionario de hace un par de sexenios, dice: la falta de abrazos causó la crisis de fentanilo. López, vamos a tener que hacer una campaña internacional masiva que se llame "Les juramos que los mexicanos no somos como él". Y bueno, entre estas peleas de si es culpa de que no haya abrazos o no, de que ¿no? Los republicanos diciendo tenemos que echarles drones, por ahí tenemos otro de Mike Pompeo diciendo eso, ¿no? Bueno, no quieren tropas, ahí les van drones y demás. Lilian, lo único que no estamos viendo es esto que nos decía el doctor Frisby, que es un problema de adicción. O sea, la parte de salud pública está pasando a segundo plano. Sí. Un poco lo intentó poner el presidente, pero con esas palabras que siempre son muy interpretables hacia donde uno quiera ver. Y entonces, ¿qué pasa? Porque está la discusión de seguridad muy fuerte, pero ¿y la de salud? Totalmente. Y además yo creo que también hay que decir que no todo el consumo de fentanilo tiene que ver con una receta médica para el dolor. También hay fentanilo para uso médico y el fentanilo ilegal que compran o generan, y ahorita puede haber una discusión al respecto, los cárteles como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que compran los precursores, es decir, como los componentes con los que después se sintetiza el fentanilo, a China y a India.
Y también hay que señalar que utilizan el fentanilo ya en combinación con otras drogas. Es decir, las personas que vemos ya totalmente en un estado casi vegetativo en las calles de Estados Unidos, en muchas calles ya de Estados Unidos, no son todas personas que se hicieron adictas al medicamento para el dolor que les recetaron. Eso no es cierto, sino que también ahora ya se combina, hay drogas y también metanfetamina, drogas sintéticas, que es diferente al fentanilo, y el tema es que ahora hay, y desde hace varios años, pues los cárteles combinan fentanilo con drogas como cocaína, como MDMA para fines recreativos, y las personas no saben qué es lo que tiene, obviamente, lo que están consumiendo, y que al no saber y que al ser un mercado clandestino no se puede dosificar correctamente ni reclamar la que era otra sustancia. cosa, ¿no? Exactamente, y por ser un mercado clandestino no hay verificación de cuáles son los componentes que trae pues lo que está consumiendo un consumidor de cocaína o de MDMA. Entonces, Oye, Lilian, perdón, ¿y qué tan negocio es eso? Es decir, ¿es redituable para los cárteles incluirle fentanilo a estas sustancias de por sí ya de un mercado creciente o digamos, ¿dónde está el boom? Hay muchas veces que ni siquiera, que el tema es la contaminación en sus instalaciones para producir las drogas en general, que obviamente como no son laboratorios en forma establecidos con medidas de higiene, pues hay contaminación y la más mínima traza de fentanilo puede ser mortal para una persona y sobre todo si combina otros narcóticos, que pasa muchísimo. Y entonces creo que sí hay un tema, por supuesto, enorme de cómo se trata el dolor en Estados Unidos y los médicos, que podemos discutir si hay el dolor de una magnitud que se necesita algo mucho más fuerte, pero también hay que discutir, y yo creo que también esa es parte de una discusión válida y necesaria, ¿qué hacemos con este tema que ahora está en manos de los cárteles mexicanos, que en efecto están a nada de ya poder ellos producir el fentanilo? Ellos reciben los precursores y pues ahora se dice que se va incluso a producir el fentanilo o que ya se produce en México, y eso es un problema, y ya se ha detectado como atención médica que se requiere de usuarios en estados del norte del país por ya consumo de fentanilo. No es que ya no se quede en México, porque esa es otra de las cosas que se piensa que solamente pasa la droga, sí. Pero este uso para temas de drogas no legales, que también es muy peligroso, y que como hemos decidido realizar una guerra contra las drogas, pues ahí se excluye todo lo que tiene que ver con la salud y con la reducción de los daños, en lugar de optar por políticas que le apuesten a la salud y al bienestar de las personas que deciden consumirlas, pues declaramos una guerra, y al Partido Republicano, además, que puede estar vinculado al mercado de las armas, pues le resulta redituable declarar guerra. O sea, la guerra es un negocio. Entonces, vemos en este tema que hay muchas capas de análisis que son necesarias, y pues una de ellas también es cómo nuestros gobiernos no le han dado, digamos que, o sea, no hemos encontrado una forma más efectiva de tratar el consumo problemático de ciertas sustancias. ¿Son delincuentes o son personas que están enfermas y que requieren un seguimiento de este tipo? La apuesta ha sido la criminalización, y el problema es que ahora podemos ver que se securitiza. O sea, como que una política que debería estar basada en decisiones y en información científica sobre qué es mejor como para reducir el daño del consumo de estas sustancias, está más bien, digamos que tiene una capa de estrategia de seguridad. O sea, se les ve como una amenaza de seguridad pública, y entonces pues lleva al discurso y a la discusión a un lugar totalmente diferente. Sí, ¿a qué capa te quieres subir, Miguel? Porque pienso en esto que dice Lilian de, pues claro, ¿qué enfoque les conviene más hablando económicamente? Pues el enfoque de se necesitan más armas, que por cierto la NRA, así mi patrocinador número 1, está empujando, sí. Y por eso también han hecho oídos sordos a esta demanda que tiene México, digamos, para la parte de trato ilegal,
estos cárteles no tendrían poderío si no tuvieran el poderío armamentista que tienen, ¿no? Y eso viene de la frontera norte hacia el sur. Esa es una de las capas que planteaba el DIAN. Y la otra es una propuesta que hizo hace unas mañanas el presidente López Obrador en su conferencia matutina, que es, bueno, si una vez que el fentanilo cruza ya no sabemos cuál es legal, cuál es ilegal, ¿no? Y eso ha hecho muy difícil, digamos, la trazabilidad para perseguir a quienes lo están traficando, busquemos alternativas. Pero ahí pues, el lado B es que efectivamente hay un uso médico pues ya avanzado y probado que podría resentir esta propuesta, digo, de avanzar, porque fue apenas una cosa así que se convocó a discutir, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, bueno, ¿cuál de las dos tomas o las dos? Y justo porque una no está en la conversación y otra muchísimo, ¿no? Justo la de salud pública, todo el mundo quiso opinar, y la de fondo, no mucho. Bueno, primero decir, me parece que es importante recordar que la situación actual de las personas adictas a distintas drogas, tanto en México como en Estados Unidos y en todo el mundo, tiene que ver con una política beligerante contra las drogas y que criminaliza a las personas que consumen drogas. Entonces, está probada después de más de 30 años de esta política impulsada por Estados Unidos, por la DEA sobre todo, que fracasó. Entonces tenemos que voltear a ver otras soluciones y otras políticas para atender, uno, el tráfico de drogas y el consumo de drogas. Se han planteado distintas perspectivas. El presidente López Obrador ha dicho, por ejemplo, vamos a atender las causas de la drogadicción. Y en ese sentido, personas como Max Kaiser, que al hacer un terrible reduccionismo del discurso del presidente o de la propia realidad, pues acusan su reducción cognitiva que resultó luego del sexenio de Felipe Calderón. En ese sentido, me parece que cuando el presidente López Obrador dice atendamos las causas, está volteando la ecuación y es decir, ya no vamos a criminalizar, vamos a tratarlos como enfermos que son y vamos a brindarles la atención médica necesaria. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos no está planteando ese cambio de paradigma, por lo menos no los republicanos que plantean enviar a sus Fuerzas Armadas a México. En ese sentido está buscando hacer la guerra y seguir con la misma política que fracasó en Colombia en los 80, que fracasó en México durante el sexenio de Felipe Calderón y que hoy nos ha dejado a cientos de miles de muertos. ¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer en ese sentido? Cambiar. Y el presidente también lo ha puesto sobre la mesa. Vamos a estudiar que los científicos, los médicos analicen si es posible sustituir el fentanilo con otros analgésicos. Vamos a ver qué dicen los especialistas, porque los dolores se trataban antes con otros analgésicos, antes de que las farmacéuticas desarrollaran ese gran negocio de los opioides. Entonces, ¿hasta qué punto? O bajar las dosis, quizá. Los especialistas, el doctor, nos puede decir qué es lo que se puede hacer o lo que se está haciendo. Pues nos quedan 2 minutos de bloque, doctor. Esta propuesta, viabilidad, ¿tiene caso, no? ¿Cómo ve? Sí, claro que sí. Digo, hay otros analgésicos postoperatorios, que, por ejemplo, la nalbufina, que se utiliza en México. Hay otras opciones de medicamentos, pero sí estoy de acuerdo en que el enfoque tiene que ser de personas enfermas. Yo tuve una clínica, teníamos una clínica de buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento que se utiliza para bloquear la necesidad a opioides en los pacientes. Se les da tratamiento. Hay tratamiento para los pacientes. El problema es que el daño mental que tienen algunos de los pacientes ya no les permite ser puntuales en tratamiento. Y pues bueno, a mí lo que me preocupa es que se les siga dando espacio, bueno, porque lo que sí vemos que es homogéneo es la estupidez de la persona esta que puso el Twitter ahí de México, que no sé ni quién es, afortunadamente, y los políticos de acá. O sea, lo que sí vemos que es homogéneo es la estupidez de esos personajes que están imbuidos en la política, que seguramente tienen patrocinios detrás. Y lo más peligroso de aquí es que en Estados Unidos es que algunos políticos también del Partido Demócrata son patrocinados por la NRA. Aquí no es tan clara la línea entre los dos partidos, ¿sí? No es así como se ve fuera de los Estados Unidos. Aquí hay veces que cuesta mucho trabajo darte cuenta quién es quién, ¿no? Pero sí hay opciones para hacer cambios, sí hay opciones para los medicamentos. Y lo que comentaba al principio, lo que comentaba ella de los medicamentos que la gente que compra en la calle no saben qué consumen, tiene toda la razón. Aquí empezó a ser mucho más grave. Esa es una segunda etapa de la adicción
que fue muy grave. Cuando se hizo legal la marihuana, muchos de los que vendían marihuana empezaron a hacer algo que se llama lacing. El lacing es que ponían en un atomizador, ponían fentanilo, metanfetamina, heroína, y lo regaban así como spray cuando se estaban secando las hojas de marihuana. ¿Eso qué hacía? Que cuando se secaran, tuvieran ese lacing, ese detallito, ese poquitito de esa droga, y lo que hacía es que se enganchaba a la gente, porque ya la empezaba a consumir y se hacía adicta. Pensaban que estaban fumando solamente marihuana, pero les estaban poniendo otro tipo de sustancias. Es por eso que yo creo que no se ha atendido el problema del tráfico de drogas en los Estados Unidos como se tendría que haber hecho, y esto es mucho más antiguo de lo que estaban diciendo. Quien declaró la guerra contra las drogas originalmente fue Richard Nixon, no fue algo reciente. Sí, pues 5 décadas entonces, digo, y la guerra en esta forma, ¿no? Frontal. Así es. Bueno. Así, él declaró, el término la guerra contra las drogas es de Richard Nixon y es de exactamente hace 50 años. Y los resultados han sido fatales, porque esta institución que se llama la DEA, que es para detener realmente el tráfico y el uso de drogas, se ha vuelto en muchos de los casos, y allá hay libros al respecto, cómplice. Es decir, aquí más bien lo que se trata de hacer en Estados Unidos es balancear y administrar el consumo de las drogas. No hay la intención de detenerla. Eso nunca se ha visto, eso no es cierto, eso es una mentira. Bueno, acaban de sentenciar al exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, artífice de la guerra de este lado contra las drogas, por, que ojalá ya hable, lo decimos, que ojalá ya hable. Posible, sino por complicidad declarada. Pero él es una pieza muy pequeña, aunque ustedes lo vean grande, él es una pieza muy pequeña. El tráfico de drogas es de billones de dólares. Y este tipo se robó 700 millones de dólares. La verdad es que para el narcotráfico, 700 millones de dólares es muy poquito. Con esa declaración contundente, has hecho récord en cada bloque. A ver con qué cierras el tercero, doctor. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro tercer y último bloque. Última oportunidad para mandarnos preguntas y comentarios a @canal14mx. Volvemos. Tú, no money. No go, stay Veracruz. Mañana me puedes pagar. Bien fácil, te puedes quedar acá, ¿me entendés? No tengo nada aquí. Aquí nadie tiene nada, perro. I don't want you to go. Cinema 14 presenta Luciérnagas, función estelar, lunes 22 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. Es que quería ver si podría hablar con Mati. Yo con ese güey no quiero hablar. ¿Quieres ir al baile conmigo? No. Me siento muy mal por lo que me hicieron. Es que no agarro nada. Me lo rompió enfrente de todos. Lo que esta vieja necesita es su merecido. Hoy me abusaron. Cinema 14 presenta La Niña en la Piedra, miércoles 23:35 horas. Bienvenidos otra vez a Hashtag Polémica en Redes. Hoy estamos analizando el hashtag fentanilo. Quisiera preguntarles por esto que nos dejaba sobre la mesa el doctor Frisby en el bloque pasado, y es, efectivamente ha habido unas drogas que se legalizan y entonces ahora combatimos otras, pero bueno, tenemos 5 décadas en este ciclo. ¿Es un tema de sustancias o es un tema pues de política pública, de negocio, Lilian? Porque pon tú que encontramos una alternativa al fentanilo. ¿Qué nos dice que no va a haber una siguiente droga problema en una década? Claro, es una industria que tiene, o sea, la industria de las drogas y de las drogas sintéticas, que es multimillonaria, tiene una infinidad de posibilidades para dónde moverse y es mucho más rápida que la capacidad de los estados para regularla.
Y, por ejemplo, suponiendo que quisieran de verdad, ¿no? Además, exactamente. Bueno. Y además de que la verdad es que es muy difícil eliminar, o sea, si alguien se propone eliminar el consumo de drogas, eso no se ha logrado en ningún lugar del mundo. Lo que puedes tener es un mejor enfoque y un mejor enfoque para reducir los daños asociados al consumo. Ahora, perdón que te interrumpa, pero justo sí. hay un ejemplo de espacios recreativos donde la gente no se muera y no haya narcotráfico violento. Pues bueno, o sea, por ejemplo, en estos lugares en Estados Unidos donde se legalizó la marihuana, pues claramente esto dejó de ser un negocio para los grupos criminales que la vendían. Pero bueno, digamos que no es ahora ya la marihuana y el negocio de la marihuana, pues de los principales fuentes de ingresos de los cárteles. Y a lo que voy es que es un negocio muy complejo de regular y de detener. ¿Por qué? Porque los precursores, digamos que los elementos, los químicos con los que se generan estas drogas, se pueden vender, o sea, una cosa es vender fentanilo ya como producto acabado y otra cosa son los precursores que tienen usos legales en muchas industrias, como por ejemplo pesticidas, la industria química. No me te interrumpa tanto, pero no te así alguien que preocupes. entiende Sí. cero del tema como yo, estos paquetes que llegan de Asia, como nos decías, llegan y podrían ser para algo legal o algo ilegal. Totalmente. Y esa es una de las mayores dificultades para detectar a tiempo. O sea, puede estar llegando a México en un pedimento, en un cargamento legal para la industria química. Y pues hay muchos pasos después que ya quedan fuera del control de la autoridad o que es mucho más difícil saber quién es el comprador final. Si es una industria... Y está ese debate justo sobre qué pasos hace México, porque México dice, no, aquí no se termina la droga, perdón que lo ponga en términos tan simples, sí. Y Estados Unidos insiste en que sí. ¿Cómo vamos a saber? Sí, porque ¿hay manera? Digo, no le podemos preguntar a los cárteles, pero ¿cómo saber eso? Pues debería haber o sea, por ejemplo, si hubiera mejores métodos para detectar de las sustancias que se venden en la calle ilegalmente o en los baños de los antros, ¿qué tienen? Ahí podríamos saber si ya hay una u otra sustancia. O sea, sí hay varias formas y yo creo que hay incluso la Sedena, dentro de todos estos estudios que realiza en temas de seguridad nacional, creo que podría saber exactamente dónde se están, o sea, estos laboratorios que manipulan y que trabajan con estas sustancias químicas y precursores, si ya están elaborando fentanilo. Ahora, el tema es que, pues, si se prohíbe el fentanilo, pues se va a encontrar otra forma de generar un medicamento para el dolor que sea con esa potencia, porque eso es lo que se busca, que sea una potencia para un dolor, pues ya, fuera de lo que nosotros nos estamos acostumbrados y que pues ese es el tema. Y también... pues este tema de las drogas sintéticas que trae ganancias multimillonarias a cárteles que sí utilizan la violencia para ¿cómo se llama? Para hacer ellos monopolizar rutas, para que ser ellos los que solamente vendan esas sustancias en ciertos territorios. Entonces yo creo que sí, o sea, sí es un tema muy complicado, no es una cuestión nada más de prohibir el fentanilo, porque hay muchas otras sustancias que además es difícil detectarlas, que se traducen en drogas sintéticas y que su consumo está creciendo y que no todas las drogas sintéticas pues generan, como los problemas de salud al extremo. Hay consumos que son menos peligrosos y menos problemáticos, pero es cierto que el tratamiento de las adicciones, incluso en México, por más que se habla de que ahora tenemos una estrategia que favorece más la atención de las causas raíz de las adicciones, yo sí lo pondría en duda. No es que haya una estrategia nacional antiadicciones más allá de campañas de radio. Sí, es verdad. Y de hecho la campaña de radio también tiene un enfoque muy, pues sí, no como se ha intentado en otros lugares, como de consume responsablemente, sino como de no consumas, ¿no? Sí. Que es otro de los debates también que, bueno, apuntamos para otra polémica. Nos deja otro nivel de desbloqueo. ¿En qué punto de la cadena se tendría que sustituir, digamos, el fentanilo? Si la última parte no se hace en México, pues de nada sirve que aquí le busquemos sustituciones. Y la parte que llega es legal también. Entonces ahí ya se metió
otro nivel. Lo siento que te tocó a ti, pero pues de debate complicado, Miguel. Eso y todos los apuntes que veo que has acumulado en las últimas intervenciones. Sí. Es que, a ver, estamos cayendo, me parece, en un juego propuesto desde ciertos comentaristas, ciertos políticos, en el sentido de culpar a México de la producción o distribución del fentanilo que entra en Estados Unidos, a México como país, al gobierno, y de culpar al gobierno del presidente López Obrador de una fallida política, por decirlo de alguna manera, contra el consumo de drogas o el tráfico de drogas en este país. Lo primero que me parece importante decir es que la COFEPRIS, en trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, han hecho una lista de precursores, han reactivado, más bien activado porque no existía, este trabajo de investigación para ver quiénes importan estos precursores químicos y para qué se utilizan. En ese sentido, se sigue que si se importa un precursor químico es para un uso legal, para producir tal o cual medicamento, y entonces hacen más o menos el seguimiento, y es por eso que ahora a partir de la inteligencia se hacen estas capturas, ¿no? Por otro lado, la campaña de adicción, pues no solo son los spots de radio y televisión que podemos estar de acuerdo o no. A mí me da muchísimo miedo terminar como los zombies. No, de que están terroríficas, están terroríficas. O quien que sea no ha visto las etiquetas de los cigarros con imágenes terribles, pero yo debo decir que no he dejado de fumar, ¿no? Entonces sí no sirve. Pero ahora hay atención médica y psicológica en las clínicas del IMSS, que además prestan atención médica y psicológica de manera gratuita a quien se presente y no tenga derecho a seguridad social, porque es parte de la política del gobierno federal para atender las adicciones. Entonces, en ese sentido, parece que sí hay toda una ramificación de estrategias que conforman una misma política contra las drogas. Pero me gustaría recuperar lo que comencé diciendo al inicio de este comentario, y es que estamos cayendo en esta discusión propuesta en redes sociales y medios de comunicación ¿a partir de quién? De opositores, del gobierno del presidente Biden y de opositores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me impresiona que en redes sociales personas como el señor Kaiser o incluso el propio expresidente Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública hoy está detenido en Estados Unidos, nada más y nada menos que por narcotráfico, esté tuiteando cuestiones donde critican la política, bien la estrategia de seguridad o bien toda esta campaña antidrogas. Espera, el propio presidente decía en la reunión que tuvieron posterior a la expropiación petrolera un domingo, lo digo así porque este programa tiene múltiples repeticiones, que el tema ni siquiera se tocó por ahí, justo diciendo como ya saben que la sola idea de intervención nos ofende, eso ni es parte de la discusión, ¿no? Efectivamente es más a nivel nosotros. Sí, y a nivel de redes, por ejemplo, cuando se ponen a discutir un especialista durante el gobierno de Felipe Calderón y otros personajes que forman o no forman parte del gobierno de la 4T, pero que caen en ese gancho, en esa línea discursiva, que lo único que hace es, pues, llamar la atención a otras partes, me parece. ¿Qué debemos decir, por ejemplo? ¿Tú dónde pondrías el foco? Bueno, por ejemplo, ahora en el tráfico de armas. Nos estamos matando entre los mexicanos con armas que vienen de manera ilegal de Estados Unidos. Y México no ha dicho vamos a mandar una bomba, unos misiles a las Fuerzas Armadas mexicanas a destruir las fábricas de armas en Estados Unidos. No, pues el gobierno mexicano hizo una estrategia legal, demandó a las armerías y ahí está. El gobierno mexicano le exige a Estados Unidos que frene el tráfico y tienen el entendimiento bicentenario, trabajan de manera coordinada. Esa trazabilidad es otra importante que se intentó una vez en el muy fallido operativo Rápido y Furioso, pero efectivamente es parte de la discusión. Doctor Frisby, Lilian, nos quedan unos minutitos, quisiera justo abrir la conversación a eso que deja Miguel sobre la mesa. La responsabilidad de Estados Unidos nula en el conflicto con México, pero en los conflictos en la vida, ¿no? La verdad es que es una apuesta muy grande de la Cancillería mexicana entrarle al tema de las armas porque es un tema, como nos decías, Lilian, importantísimo para su economía nacional. O sea, deja tú estas asociaciones, ¿no? Exactamente. Pues sí, el país vive básicamente me parece que es el ingreso número 1, ¿no? Incluso el de venta de... O es una de las mayores industrias en Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente el tráfico ilegal, bueno, porque no hay tráfico legal para gente que no sean los gobiernos,
pues es el negocio, ¿no? ¿Hay forma, doctor, de que no sepan esto? ¿Ha sido alguna vez parte de la discusión? ¿Qué se dice por allá? No, aquí la venta de armas, incluso hay ferias en las que tú puedes ir. El Tanner Gunner Show. El Tanner Gunner Show se hace en lugares como el Palacio de los Deportes. Te hacen lo que se llama aquí el background check, una revisa de tus antecedentes de manera express y al día siguiente pasas por tu arma y puedes ir por lo que tú quieras, puedes ir. Eso no existe aquí. Y ponen unos letreros de 10 por 10 en la frontera y dicen, recuerde que pasar armas a México es ilegal. Es todo lo que hacen como esfuerzo, ¿no? Yo quiero recuperar lo que decían ustedes dos respecto al uso de los precursores. Los precursores se tienen perfectamente identificados y es cierto, son piezas que se utilizan para elaborar algunos medicamentos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la efedrina. La efedrina es un precursor que se utiliza para fabricar metanfetamina. Y la metanfetamina es un medicamento que se prescribe. Es un medicamento que se prescribe para el déficit de atención. Pero lo que pasa es que cuando tú haces un examen de drogas en una persona, vas a ver si es dextroanfetamina o levoanfetamina. Es decir, las diferencias son muy finas y ahí no es donde debe de estar, no es donde debe estar la atención. Está bien que lo haga la COFEPRIS con Alejandro Schwartz, que es una persona que yo conozco, es una persona muy responsable. De los políticos, la verdad es que, híjole, ya ni deberíamos escucharlos, porque la verdad es que prácticamente estas personas que mencionan, tanto los de aquí como los de allá, confunden a las personas y exacerban los odios y hacen unas hipérbolas inservibles para la discusión pública de temas relevantes como el de las adicciones, y es una falta de respeto a todas las familias que tienen personas con adicciones, porque hay muchísima gente que desde luego está avergonzada y apenada y no lo dice, y está esperando ver información que les sirva para ayudarle a sus familiares que tienen problemas de adicciones, y salen estos cretinos a decir ese tipo de cosas, confunden mucho a las personas. Entonces, a mí lo que me gustaría que se hiciera por parte de los gobiernos, y México es un país que yo conozco, yo me tuve que ir por la violencia. Fui secuestrado en México en el gobierno del asesino Felipe Calderón. Y a mí, la Policía Federal, que es quien me secuestró, el comandante me dijo, váyase del país. Ya algún día les platicaré toda la historia, por qué no terminé asesinado. Pero es un descaro que Felipe Calderón salga a decir las cosas que dijo. Porque todo el mundo sabía lo que él estaba haciendo. Todo el mundo sabía que estaba llenando el país de narcotraficantes. Todo el mundo lo sabíamos. Los que nos tuvimos que ir y dejamos nuestra vida y perdimos todo por tenernos que ir del país. A mí me hierve la sangre cada vez que leo un tuit de Felipe Calderón, a quien yo conozco desde 1999, en el vapor de Sport City, en donde él iba borracho con el tipo otro que, en fin. Yo lo conozco muy bien. Yo sé la clase de basura de ser humano que es. A mí me parece un descaro que haga lo que está haciendo. Lo invito, que venga a verme aquí. Le doy mi dirección. Aquí está la DEA, a 4 calles. Vamos y nos tomamos un cafecito enfrente. Lo invito a que venga. No viene a Estados Unidos. Y tonto no es. Le mandamos un abrazo primero porque sí, sin duda, como esta historia hay en casi cada familia de nuestro país, heridas por esta fallidísima guerra o ficcionada contra el narcotráfico. Y bueno, no nos daría para hablar sobre ese sexenio, ¿no? Pero... Y nada más les voy a decir una cosa, la semilla de violencia que esta persona sembró en México es una maldición y eso se va a tardar por lo menos una generación en irse de México. No se va a resolver en 6 años, en 10 años, en 20. Se va a tardar una generación porque él sembró unas raíces muy profundas de violencia. Y el Poder Judicial está infiltrado, las policías están infiltradas, los gobiernos están infiltrados, las procuradurías estatales están infiltradas por el narco. Y eso es gracias a Felipe Calderón. No a García Luna. García Luna era su pajecito. Cumplió la promesa de seguir dejando la mejor frase para el final del bloque, doctor. Justo nos tenemos que ir, quedan 2 minutos. No quisiera dejar de preguntarles con qué nos dejan también, Miguel, Lilian, un último minuto de reflexión para nuestra audiencia. Sí, yo creo que, si me permiten, el tratamiento de las adicciones en México y en el mundo es un gran pendiente para todos. Creo que los cuidados psicológicos
y los cuidados de temas como estrés postraumático, del trauma que viven las personas por un sinnúmero de razones, muchos de ellos también por temas de violencia al interior de los hogares, tiene como consecuencia, al haber digamos que un abandono de las instituciones de salud desde hace mucho tiempo, hay que reconocer que los cuidados psicológicos son caros para quien no tiene un sistema de salud asegurado y que si se descuidan todos estos aspectos, más pues ahora digamos que la desintegración familiar, etcétera, sí puede poner, es como un factor de riesgo para el consumo problemático de sustancias, pero que es muy importante no estigmatizar y no criminalizar el consumo, porque ese ha sido el error que ha traído muchos cientos de miles de personas en la cárcel o en prisiones. Miguel. Yo, bueno, dos noticias falsas que me parece importante desmentir. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo. Solo en lo que va el sexenio se ha decomisado 1,049% más fentanilo que entre 2014 y 2018. Y falso que el gobierno de México protege a los cárteles. Solo en lo que va el sexenio ha detenido a 136% más líderes de cárteles que en el periodo 2014-2018. Y esto es lo que se mueve en redes sociales y esto es las mentiras que intentan viralizar quienes se oponen al gobierno del presidente López Obrador y abrazan esta ansia de guerra de los republicanos. Sí, pues yo me sumo a esta invitación que nos haces a desintoxicar narrativas y a la que nos dejan también sobre la mesa nuestras personas expertas, que es no ponerle el peso de un problema sistémico a las personas individualmente, porque eso no ha resuelto nada, solo ha generado más problemas. Gracias, Lilian Chapa-Colofón, gracias, Miguel Elorza, muchísimas gracias, doctor Héctor Frisby, un abrazo hasta allá. Gracias también a nuestra audiencia, vamos corriendo, pero le dejo aquí en la pantalla los resultados de nuestra encuesta y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.